Increíble revelación. La Apache descubre un amor transformador, que cambiará tu vida para siempre. Elena miraba los colores desdibujados de su paleta, ausente en la tienda de abarrotes de su familia, mientras el murmullo de los clientes se convertía en un eco lejano. Su corazón latía con la fuerza de un torrente, atrapada entre dos mundos, el deber hacia su familia y el deseo ferviente de ser reconocida como artista. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole que el talento florece con esfuerzo, pero su miedo se sentía más pesado que los sacos de harina que levantaba todas las mañanas. Esa tarde, el pueblo parecía tener su propio pulso. Elena paseaba por las calles empedradas, sintiendo cómo la inercia de la rutina le oprimía el pecho. Todo era lo mismo. La tienda, el hogar, los rostros que conocía, cada uno con expectativas fijas. Pero dentro de ella, el arte bullía como un volcán en espera de erupcionar. Su esencia apache se manifestaba en cada pincelada que a solas regalaba al lienzo. Sin embargo, ¿cómo compartirlo? ¿Cómo arriesgarse a ser señalado, a desentonar en una melodía conocida? Esa tarde, sus pasos inconscientemente la llevaron a un rincón del pueblo donde los turistas rara vez se aventuraban. Allí, conoció a Javier, un pintor famoso cuyo nombre resonaba en las revistas que ella devoraba en secreto. Sin quererlo, los caminos de sus mundos se cruzaron. La mirada de Javier atrapó la esencia de su pintura, esas obras que Elena nunca había tenido el valor de exhibir. En ese instante, una chispa encendió algo dentro de ella, la posibilidad de volar, de ser vista y valorada. Pero la luz que le ofrecía Javier también traía sombras. Las viejas enseñanzas de su abuela comenzaron a susurrar al fondo de su ser. ¿Qué pasaría si su éxito se veía como una traición? Si, al perseguir su sueño, dejaba atrás la tradición y el amor de su familia. El dilema se convertía en un monstruo que la acechaba, haciéndola dudar de cada paso. Elena podía sentir el peso de la mirada crítica de su comunidad, su historia encarnada en sus rostros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Elena se halló en un mar de emociones encontradas. Se imaginaba bajo las luces brillantes de la ciudad, un espacio donde su arte podría resonar, pero a la vez, la sensación de traicionar su hogar y su herencia la oprimía más que cualquier carga. Las pinturas que había creado eran también un homenaje a sus raíces, y ahora estaban destinadas a llevarla lejos. Se encontraba al borde del abismo, y la indecisión le quitaba el aliento. Esa noche, mientras el pueblo dormía en su serenidad engañosa, Elena se sentó en su habitación, rodeada de colores que representaban su esencia más profunda. El susurro de su abuela pesaba en su corazón. Sé fiel a ti misma, pero nunca olvides quién eres. Pero, ¿cuál era el camino correcto? Su próxima obra se avecinaba no solo como un grito personal, sino como un puente hacia su gente, un intento por encontrar un balance entre el reconocimiento anhelado y la tradición que le daba identidad. Cada trazo en su lienzo se sentía como un acto de rebeldía, y a la vez una sanación que buscaba transformar su confusión en claridad. Sin embargo, la pregunta seguía atormentándola. ¿Podía su arte ser un camino de conexión entre su futuro y su legado? Cada momento que pasaba pintando era una batalla con su propia incertidumbre, un eco cada vez más fuerte que retumbaba en su mente. Su historia apenas comenzaba, y una decisión monumental la aguardaba en el horizonte. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de la ventana, como si el universo mismo intentara infundirle energía a Elena.
Sin embargo, la claridad del día no pudo desvanecer la nebulosa de dudas que la envolvía. Se sentía atrapada en un laberinto emocional, y el peso de su futuro estaba cada vez más presente. La idea de darle un nuevo rumbo a su vida resonaba con volumen, pero la culpa continuaba acechante, esperando el momento justo para apoderarse de su mente. En la pequeña cocina, mientras preparaba el desayuno, las primeras luces del día iluminaban las paredes repletas de cuadros inacabados que había ido creando durante años. Cada uno contaba su propia historia, un fragmento de su alma atrapada en el lienzo. Se dio cuenta de que su arte no era solo una forma de expresión, era también la manifestación de su deseo de ser vista y escuchada. Pero, ¿cómo podría llevar esas historias fuera del refugio seguro de su casa, hacia el mundo que tanto anhelaba explorar? Decidida a aclarar sus pensamientos, decidió salir a caminar por el sendero que bordeaba el río. El murmullo del agua la acompañaba, y por un instante se permitió soñar con un futuro, donde su arte desbordara los límites de su pueblo. Allí, bajo el cielo azul, comenzó a visualizar una exposición en la ciudad. La idea tomó forma en su mente, y cada paso dejó una huella profunda en su determinación. Convencería a su familia de que su camino era válido, que el arte podía ser un puente, no una separación. A medida que se adentraba en la contemplación de su nueva realidad, un recuerdo resurgió. Su abuela alguna vez le había hablado de un viaje a la ciudad donde se celebraban ferias de arte, donde los pintores eran reconocidos y celebrados. Entonces, ¿por qué no ella? Tal vez fuera el momento de reescribir su historia y hacer de su arte una voz no solo para ella, sino para las generaciones venideras. Aceptar que su legado no estaba destinado a extinguirse, sino a florecer, se convirtió en su nuevo motor interno. Al regresar a casa sintió que un nuevo enfoque la inundaba. No podía seguir como hasta ahora, arrastrando sus miedos y cargando con el peso de las expectativas ajenas. Tenía que abrir la puerta a la posibilidad. Para ello, necesitaba un plan, tomar un riesgo y hablar con Javier. Era un primer paso hacia lo que podría ser un camino largo y tortuoso. Pero cada paso significaba avanzar, y de alguna manera, también implicaba la posibilidad de perderse. Esa noche, tras semanas de deliberaciones, lo decidió. Se sentó ante el lienzo, su paleta de colores reluciente frente a ella. Al trazar las primeras líneas en el lienzo, la emoción se mezclaba con el temblor de su decisión. Cada pincelada se convirtió en una declaración de guerra contra sus miedos. Sin embargo, la ansiedad también la acompañaba, latente en cada trazo, recordándole lo que tenía que arriesgar. En ese momento, una imagen de su abuela se dibujó en su mente, instándola a ser valiente, a mostrar su luz sin temor. Pero, ¿qué pasaría si al seguir ese camino traicionaba sus raíces? La lucha entre el deseo personal y las expectativas familiares la mantenía en un tira y afloja emocional que parecía no tener fin. El tiempo avanzaba, y la idea de la exposición empezaba a tomar forma. Hacía falta un último empujón, una conversación abierta y honesta con Javier. Era el eslabón que unía su arte con el mundo externo. Sin embargo, el miedo a ser rechazada, a no estar a la altura, la paralizaba. Y, sin embargo, la urgencia de actuar creció más fuerte que el miedo, impulsándola a confrontar sus dudas. A medida que se acercaba nuevamente a la tienda de abarrotes, una sensación dual la invadió. Todo podía cambiar en un instante, y el eco de su propia voz, por fin, resuena en su interior. Es momento de ser quien realmente soy. Con cada latido, la presión aumentaba, y justo antes de cruzar la puerta, un nuevo pensamiento se entrelazó con su determinación. Quizás no pueda evitar perder algo, pero quizás, por fin, esté ganando mucho más. Y así decidió que ya era hora de hablar con Javier. Con el corazón en la mano, el primer paso estaba listo. Pero, en el fondo, un nuevo temor se apoderó de ella. ¿Y si todo salía mal?
La noche se cernía sobre el pueblo, y con ella, los secretos estaban a punto de salir a la luz. Al cruzar el umbral de la tienda, el familiar tintineo de la campanita sobre la puerta resonó en su interior como un eco de su valentía. Las estanterías repletas de productos cotidianos eran un contraste extraño con el torbellino que sentía en su pecho. Cada instante antes de encontrar a Javier, le otorgaba un nuevo peso a su decisión, hacer la conexión entre su esencia artística y el mundo exterior. El lugar tenía un olor a café recién hecho y pan horneado, un recordatorio de los momentos simples y reconfortantes. Pero, a medida que su mirada buscaba a Javier, las imágenes de sus cuadros comenzaron a difuminarse en su mente. Se detuvo frente al mostrador, consciente de que cada fibra de su ser anhelaba ese diálogo. En el fondo, esa búsqueda no solo era una aventura profesional, sino también un viaje hacia la verdad sobre quién era. Cuando finalmente lo vio, algo dentro de ella se encendió. Javier estaba de espaldas, acomodando algunos productos en el estante. La confianza que había cultivado en su camino artístico ahora debía traducirse en las palabras que vendrían a continuación. Debía ser lo suficientemente valiente como para dirigirse a él con sinceridad. Al acercarse, su voz tembló al principio. «Javier, ¿tienes un momento?» El giro de su rostro la desarmó. Era un rostro familiar, la suma de encuentros casuales y conversaciones amenas. Pero ahora había una profundización en dicha familiaridad que la desconcertó. «Claro, Elena. ¿Qué pasa?» Su tono era cálido, pero el corazón de Elena latía descompasado. Tomó una respiración profunda y, con la palpitante sensación de estar a punto de sumergirse en aguas desconocidas, expuso su deseo de mostrar su arte, de ir más allá de lo que siempre había conocido. Las palabras fluyeron con mayor claridad a medida que se sintió más segura. Le explicó la idea de la exposición, su conexión con su abuela, y la lucha interna entre sus deseos y las expectativas familiares. Ella quería que Javier comprendiera que su arte era una parte vital de su identidad, que había horas de dedicación, pasión y vulnerabilidad encerradas en cada pincelada. A medida que hablaba, notó la atención genuina en los ojos de Javier, una luz que parecía ir creciendo a medida que depositaba su corazón en palabras. El miedo a ser rechazada fue mitigándose, aunque una sombra de duda permanecía. ¿Estaría preparado para lo que venía? Sus pensamientos también estaban habitados por la ansiedad de esta creación. A veces parecía que su voz se interrumpía debido a la turbulencia de su mente, pero en un momento crucial sintió que algo se definía. Al finalizar su exposición, Javier sonrió, y eso fue suficiente para que una chispa de esperanza comenzara a iluminar su corazón. «Elena, eso es hermoso. Creo que definitivamente debes hacerlo. Tu arte merece ser visto, y me encantaría ayudarte a organizar algo». La avalancha de emociones la desbordó. Casi le costó controlar las ganas de llorar de alivio y alegría. Pero algo en la expresión de Javier sugirió que había más. Justo cuando una sonrisa de victoria comenzaba a asomarse en su rostro, él añadió: «Sin embargo, quizás también deberías considerar algunas cosas antes de lanzarte. No será fácil, y necesitarás una fuerte red de apoyo». La advertencia encantó y confundió a Elena en parte igual. Mientras su mente viajaba a posibles obstáculos, su corazón se llenaba de una incertidumbre nueva. Había tomado el primer gran paso hacia su sueño, pero ahora comprendía que el camino sería más complicado de lo que había idealizado. La conversación se tornó hacia temas más personales, un intercambio de miradas cómplices que la hacían sentir más viva que nunca. ¿Podía ese vínculo emocional abrir nuevas puertas en su vida profesional? Su deseo se entrelazaba con una conexión que aún no entendía completamente. Sin embargo, lo que sí sabía era que el cambio estaba en el aire, y que lo nuevo la aguardaba con cada bocanada de aire fresco. Al salir de la tienda, las dudas volvían a asomarse, pero esta vez eran diferentes. Un cosquilleo de esperanza y la promesa de posibilidades. Estaba más cerca de lo que pensé.
reflexionó mientras caminaba a casa. Pero en el fondo, una pregunta ardía. ¿Sería capaz de construir la red de apoyo que necesitaba, incluso si eso significaba abrir su corazón a alguien más? La noche se cernía, y un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, uno que la llevaría a descubrir no solo su arte, sino también su propia vulnerabilidad. Las horas siguientes estuvieron repletas de una mezcla de esperanza y ansiedad. Elena se dedicó a encerrar su energía creativa en nuevas ideas para la exposición. Cada trazo claro y firme desde el momento en que salió de la tienda. En su casa, rodeada de sus obras, sintió que el tiempo fluía de forma distinta. Cada color y forma se entrelazaba con su propio viaje, pero ya no los veía como simples cuadros. Eran su voz, sus historias, su verdad. Sin embargo, la advertencia de Javier la perseguía. Necesitarás una fuerte red de apoyo. Resonaba en su mente como un mantra. En su interior, sabía que una exposición no solo dependía de su talento, sino también de la habilidad de conectar con otros. Era necesario abrirse, compartir su vulnerabilidad con aquellos que la rodeaban. La idea de hacerlo, de pedir ayuda, la aterraba y emocionaba a partes iguales. Al día siguiente, decidió comenzar por lo más cercano, sus amigos. Organizó una pequeña reunión en su patio trasero, un espacio que solía ser un refugio para sus pensamientos y sueños. Cuando sus amigos llegaron, el aire estaba impregnado de risas, pero en el fondo de su conciencia, Elena luchaba con la decisión de compartirles su proyecto. La conversación giró en torno a anécdotas cotidianas y sueños perdidos, pero la chispa de Elena no dejaba de crecer. Se sintió impulsada a ser honesta. «Hola a todos, tengo algo que quiero contarles», dijo. Su voz temblorosa atrajo la atención. «Estoy organizando una exposición de mis cuadros, algo que significa mucho para mí». Las palabras fueron fluyendo, como un torrente que no podía detener. Sus amigos la miraban con interés, y eso le dio fuerzas. Les habló de su relación con su abuela, y de cómo el arte había sido un lazo entre las dos. El relato salió de su boca con una sinceridad que la sorprendió, como si cada palabra la liberara de una presión que había cargado durante años. Experimentó una calma que no había esperado, pero al mirar sus rostros, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un acto de valentía, se convertía en una búsqueda colectiva. Uno de sus amigos, Clara, tomó la iniciativa. «Elena, esto es increíble. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué necesitas?» Fue como si una leve sombra de duda se disipara en el aire. La pregunta resonó en su mente, surgiendo de la nada y haciendo que sus ansiedades ahora se convirtieran en pasos concretos. De repente, su mundo no era uno de soledad. Era una comunidad, un espacio colaborativo. Hicieron una lista de tareas, y aunque la emoción era palpable, las dudas volvieron a atormentarla. ¿Sería capaz de liderar? ¿Podría concentrarse en su arte mientras organizaba todo? La pregunta surgía como sombras en su mente, pero la luz de la amistad comenzaba a disiparlas. Mientras esas interacciones florecían, se dio cuenta de que sus habilidades iban más allá de la pintura. Cada sugerencia de sus amigos era un reflejo de su propia capacidad de adaptación y liderazgo. Ansias de crecer la envolvían. La sensación de estar en el camino correcto la llenaba de energía. Aún así, había un rincón oscuro en su mente, uno que la instaba a cuestionar qué pasaría si las cosas no salían como había planeado. ¿Qué pasaría si esta fuera una falsa esperanza? La vulnerabilidad de abrirse le dejaba un sabor agridulce. Con esta nueva carga emocional, al anochecer decidió volver a sus lienzos. Pero en lugar de trazos temerosos, sus pinceles dibujaron una convicción que antes no había sentido. En cada cuadro, de algún modo, se filtraba su deseo de pertenencia y su deseo de ser vista y escuchada. La noche se adueñaba del patio, y mientras Elena pintaba, se sintió liberada, pero aún llamada a proseguir. Necesitaba saber si Javier estaba listo para ofrecer el apoyo que mencionó. Tal vez, incluso,
Era hora de confrontar sus propios miedos sobre él. Al día siguiente, decidió acercarse nuevamente a la tienda, un lugar donde sus emociones podían entrelazarse con ese primer encuentro esperanzador. Este nuevo capítulo en su vida no solo la llevaría hacia la exposición, sino que también abriría una veta de conexiones que abarcaba tanto lo profesional como lo personal. Pero, ¿estaba realmente preparada para enfrentar no solo a Javier, sino también el futuro que se perfilaba emocionante y aterrador? Con cada paso hacia la tienda, la respuesta latía en su pecho. Elena respiró profundamente ante la puerta de la tienda, permitiendo que la brisa fresca se mezclara con sus pensamientos. La determinación la empujaba hacia adelante, pero un nudo de incertidumbre se apretaba en su estómago. Javier representaba todo lo que había intentado evitar. La conexión emocional profunda que empoderaba, y al mismo tiempo, podía desestabilizar. Al empujar la puerta, el sonido del timbre resonó como un llamado a su nueva versión. Javier estaba al fondo, organizando unas pinturas en la pared. Al girarse, sus ojos se encontraron. En lugar de sentirse abrumada, Elena sintió una chispa de valentía. Se acercó, cada paso reafirmando su propósito. «Hola, Javier», inició con una voz que parecía más firme de lo que realmente era. «Quería hablar contigo sobre la exposición que estoy organizando». Su rostro se iluminó, y eso alivió parte de su tensión interna. «Claro, Elena, me encantaría saber más al respecto», respondió, poniéndose al día en un tono que parecía genuinamente interesado. A medida que empezaron a conversar, ella compartió sus ideas, sus sueños y cómo había comenzado a abrirse al apoyo de sus amigos. La conversación fluyó con una naturalidad que la sorprendió. Sin embargo, su interior no dejaba de manifestar las dudas. Cada vez que Javier sonreía o asentía, Elena no podía dejar de preguntarse dónde encajaba ella en su vida. ¿Era solo uno más en su lista de contactos profesionales o había algo más? La charla se desvió hacia temas más personales y Elena sintió que, al abrirse, necesitaba también conocer al hombre frente a ella. Con cuidado, planteó preguntas sobre su vida fuera de la tienda, las pasiones que lo habían llevado al mundo del arte. En sus respuestas vislumbró una vulnerabilidad similar a la suya, un deseo por conectar, por ser escuchado. En un momento de sinceridad, Javier le confió que había tenido miedo de aceptar responsabilidades en el ámbito de la exposición, a pesar de ser un apasionado del arte. La confesión despertó en Elena una mezcla de empatía y asombro. «¿Miedo tú?», replicó con una sonrisa. «Pensé que siempre tenías el control». Ambos rieron, pero en el fondo ese intercambio encendió una llama de posibilidad. Ella se dio cuenta de que, al igual que él, debía aprender sobre la vulnerabilidad en sus interacciones. No bastaba con compartir su arte. Debía permitirse también el ser parte de las historias de los demás. Mientras abandonaba la tienda, la idea de su exposición parecía más real que nunca, pero también la conexión que había empezado a gestarse con Javier. Era un periodo de descubrimiento personal, y cada conversación, cada interacción, parecía abrir nuevas puertas. Sin embargo, no todo era claridad. Elena volvió a casa con una profunda inquietud. El miedo a lo desconocido corría en su sangre. ¿Era esa chispa entre ellos algo genuino, o simplemente un paso más en su viaje antes de que todo se desmoronara? Necesitaba respuestas sobre sí misma, sobre sus deseos y sus ambiciones. Esa noche, en su estudio, se sentó frente al lienzo en blanco, un vacío que reflejaba su propio alma. Con cada pincelada, comenzó a plasmar no solo colores y formas, sino también su lucha interna y su miedo a la cercanía. Se dio cuenta de que su arte debía ser también un reflejo de la vulnerabilidad que había descubierto tanto en su vida como en su corazón. Mientras la pintura emergía y absorbía su agonía, una pregunta surgió con fuerza en su mente. ¿Qué significaría realmente abrirse completamente a alguien mientras se perseguía un sueño? La respuesta aún permanecía oculta.
La intensidad de la situación la apremiaba a encontrar ese equilibrio entre la ambición y el amor. Pero nunca antes había sentido que la vida pulsaba tan cerca de ella. Despertó con un deseo renovado de comprender tanto su arte como su relación con Javier. Pero, ¿qué pasaría si en el proceso de abrir su corazón descubriese aspectos de ella misma que nunca había imaginado? La nueva jornada se perfilaba llena de promesas, pero también de amenazas. El momento de verdad, ese que la llevaría a confrontar sus miedos más arraigados, no podía estar muy lejos. Elena se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las ventanas de su estudio. La calidez del día la impulsaba a actuar, a transformar su confusión en claridad. Las imágenes de su interacción con Javier danzaban en su mente, cada palabra resonando como un eco de posibilidades. Sin embargo, a medida que recordaba su sonrisa y su vulnerabilidad, la sombra de la duda se cernía de nuevo sobre ella. ¿Podía realmente abrirse a alguien? ¿Podía permitir que sus sueños y temores se entrelazaran con los de otra persona? Decidida a no dejarse dominar por el miedo, se propuso establecer un plan de acción. Mientras sus pinceles deslizaban el acrílico sobre la tela, un nuevo concepto emergió en su mente. Su exposición no solo debía mostrar su arte, sino también ese acto de vulnerabilidad que había empezado a abrazar. Sería una plataforma para desnudarse emocionalmente, un espacio donde el espectador pudiera ver no solo los colores, sino también las grietas que constituían su esencia. Cada trazo se convirtió en una declaración de su fuerza y fragilidad. Con el tiempo, su lienzo cobró vida. Comenzó a reflejar un viaje tumultuoso entre el anhelo y el temor. Su mente, al igual que su arte, se tornaba un campo de conflicto. ¿Qué significaba el amor en medio del caos de sus aspiraciones artísticas? Al día siguiente, Elena decidió buscar la ayuda de algunos amigos artistas. Su círculo de apoyo había sido esencial en su camino de autodescubrimiento, y se dio cuenta de que abrirse a ellos podría proporcionarle nuevas perspectivas e ideas. La idea de recibir críticas la aterraba, pero la necesidad de crecer superaba su inseguridad. Convocó a una pequeña reunión en su estudio, donde se sentaron rodeados de sus obras. A medida que hablaba de su exposición, y compartía tanto su visión como sus temores, el ambiente se llenó de aliento. Sus amigos no solo ofrecieron consejos, también compartieron sus propias batallas, abriendo así un espacio seguro que resonaba con las inquietudes de todos. Fue entonces que una de sus amigas, Clara, reveló su propia historia de amor y desamor, y cómo eso la llevó a encontrar su voz artística. Elena escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, y se sintió inspirada. ¿Cuánto de su propia historia podía aportar a su arte? A medida que la reunión se desarrollaba, Elena empezó a ver conexiones entre su vida y la de sus amigos. El arte, uniendo sus experiencias, se convertía en un reflejo directo de su propia travesía. Las emociones que había mantenido encerradas comenzaron a fluir. La vulnerabilidad ya no era algo que temía, sino un medio para alcanzar el corazón de quienes la rodeaban. Sin embargo, al concluir la sesión, mientras todos se retiraban, un sentimiento de inquietud permanecía en el aire. Su mente comenzó a acoger preguntas más profundas. ¿Sería suficiente con compartir su arte? ¿O también debería abrirse a Javier sobre lo que había descubierto en sí misma? El miedo de perderse, de vulnerarse frente a alguien que aún representaba un enigma, se mezclaba con una necesidad creciente de conexión genuina. Tenía que enfrentar a Javier, no solo para hablar sobre el trabajo, sino para explorar si esa chispa entre ellos podía significar algo más. Al caer la noche, se dio cuenta de que su viaje no giraba únicamente en torno a su exposición artística, sino también a la forma en que se vinculaba con otros, destinando su energía hacia la autenticidad en lugar de las máscaras. Se sentía lista para arriesgarse a ser más que una artista. Anhelaba ser una persona completamente viva, dispuesta a compartir sus colores, sus sombras, y sí, sus miedos. Cuando finalmente quedó sola,
Hizo una lista mental de los puntos que quería abordar con Javier, preparándose para abrirse de par en par. Sin embargo, lo que no sospechaba era que la próxima conversación podría llevarla a un descubrimiento aún más profundo, uno que podría alterar todo su concepto del amor y la creación. ¿Sería capaz de aceptar la transformación que su corazón deseaba tan fuertemente? ¿O cedería ante la tentación de mantener todo bajo control? La verdad la esperaba, tejida entre sus palabras y su arte. Elena se sentó en el borde de la cama, contemplando la lista de temas que había compilado con esmero. Cada punto representaba no solo una intención, sino una oportunidad para conectar con Javier de manera auténtica. Sin embargo, la ansiedad se apoderaba de su mente. Las dudas pulsaban en su interior. ¿Y si no alcanzaba a expresar lo que realmente sentía? ¿Y si Javier no entendía la profundidad de su vulnerabilidad? Con determinación se dirigió a su estudio, donde las obras aún reflejaban el tumulto emocional que había estado explorando. Durante las últimas semanas, cada pincelada no solo había ido formando una exposición, había tejido su propio viaje interno, entrelazando sus miedos y anhelos. Ahora, mientras contemplaba el lienzo, comprendió que su conversación con Javier era una extensión de esa creación. Al siguiente día, se encontró con él en una pequeña cafetería, un lugar acogedor de luces suaves y aromas dulces. El ambiente contrastaba con la tormenta que sentía dentro. Al llegar, su mirada se fijó en Javier, quien se encontraba sumido en la lectura de un libro, su expresión revelando total concentración. En ese momento, la ansiedad se mezcló con una chispa de emoción. Él parecía tan ajeno a la lucha interna de ella. Respirando hondo, se acercó a la mesa y, tras un saludo furtivo, se centró en su objetivo. Inició la conversación hablando sobre su exposición, compartiendo las intenciones que la guiaban, lo que había aprendido de sus amigos artistas y cómo esas experiencias habían moldeado sus obras. Sin embargo, a medida que el diálogo avanzaba, notó que las palabras se le atascaban. La verdad latía dentro de ella, pidiendo a gritos salir. Cuando se sintió más cómoda, Elena decidió dar el siguiente paso. Se atrevió a hablarle sobre su vulnerabilidad, sobre la lucha entre su arte y sus emociones, cómo cada trazo en su pintura reflejaba su propia búsqueda de conexión. Al hacerlo, sintió una liberación, como si las cadenas que la ataban a sus inseguridades comenzaran a romperse. Javier escuchó en silencio, su mirada fija en la de ella, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Esos momentos de atención mutua fueron un bálsamo para el alma de Elena, pero a pesar del espacio seguro que había creado, el miedo volvió a arrebatárselo. ¿Estaba él preparado para entender su revelación? Decidida a ir más allá, tomó una respiración profunda y compartió su deseo de abrir su corazón a él. Esa conexión que sentimos, no quiero que se convierta en solo un momento epifánico, quiero que sea real, tangible, le confesó, sintiendo el ardor del amor y el temor fusionándose. La respuesta de Javier dejó a Elena sin aliento. Él hablaba de su propia historia, sus miedos de abrirse a alguien nuevo, y cómo la inseguridad casi lo había paralizado antes de conocerla. Cada palabra suya resonaba con una verdad que hacía eco en ella. En un giro inesperado, reconoció que él también había estado lidiando con sus propios dilemas, buscando la forma de acercarse sin perderse en el camino. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, un giro inesperado ocurrió. El teléfono de Javier sonó, un mensaje que parecía perturbar la paz que habían creado. Tras leerlo, su expresión cambió. Elena notó que la inseguridad que habían compartido se transformaba en una sombra inquietante. El tiempo pareció detenerse mientras ella lo observaba. Se preguntaba si esa interrupción representaría un giro en su historia. Mientras él se excusaba para atender la llamada, la mente de Elena corrió velozmente. Las palabras no pronunciadas llenaban el aire entre ellos, y el miedo a que esa conexión tan frágil pudiera desvanecerse la abrumaba.
Cuando él regresó, la esencia de la conversación se había alterado. De alguna manera, lo que era un momento de mayor apertura, se había convertido de nuevo en un campo de balas silencioso. La incertidumbre no solo la invadía a ella. Javier parecía también estar lidiando con su propio laberinto emocional. El corazón de Elena latía rápidamente mientras pensaba en cómo aprovechar esa oportunidad para profundizar en su conexión, pero la inquietud la mantenía a la defensiva. En su mente, se formó una nueva lista. Ahora la validez de sus sentimientos se unía a la necesidad de confrontar la sombra que interrumpía su momento. Cautelosa, tenía que determinar si el amor que comenzaba a florecer podía resistir esa presión externa. El tiempo estaba comenzando a escasear cuando, en un instante decisivo, sus miradas se cruzaron. La pregunta flotaba entre ellos. ¿Estarían dispuestos a enfrentar juntos las tormentas que se avecinaban, o perderían esa conexión tan frágil? Elena sintió que el futuro estaba a punto de revelarse, y la incertidumbre la mantenía al borde de un precipicio emocional, su mente girando en un torbellino de posibilidades. ¿Sería capaz de abrirse aún más, o el ciclo de temor volvería a cerrar la puerta a una nueva oportunidad? La respuesta estaba tan cerca, que podía oír el latido del destino. Elena sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos mientras Javier regresaba de la llamada. La atmósfera se había enfriado, y la energía de la conversación había sido reemplazada por un denso silencio, un eco inexplicable que amenazaba con engullir su reciente valentía. Se preguntó si lo que había compartido había sido un error. La inseguridad venía de nuevo, alimentándose de su vulnerabilidad expuesta. Con un gesto sutil, Javier deslizó su teléfono sobre la mesa. «Lo siento, era mi hermano», dijo, su voz cargada de una intensidad que le dejaba claro a Elena que había más detrás de su rostro sereno. Ella asintió, pero el impacto de su confesión caló hondo. Sintió que sus propios miedos reemergían. El café había comenzado a llenarse de gente, pero parecía que el mundo a su alrededor había desaparecido. La energía de la conversación había cambiado, y aunque su deseo de profundizar seguía presente, el ambiente se había vuelto espeso con dudas. Javier la miraba y, por un instante, se sintió como un cuadro en su propia exposición. Vulnerable, expuesta, en un rincón de su propia vida. «¿Hasta dónde quieres llegar con todo esto?», preguntó de repente, como si hubiera acudido a una revelación súbita. Las palabras de Javier impactaron en ella como un golpe. Desde que había comenzado a abrir su corazón, había anhelado ese tipo de pregunta, pero su súbita vulnerabilidad la dejó temblando. «Quiero entenderme a mí misma. Quiero entendernos», respondió, pero en su interior buscaba más. Buscaba conectar, no solo a través de sus palabras, sino en la esencia misma de su ser. «Mi arte ha sido mi refugio, pero ahora apenas puedo usarlo como una herramienta para abrirme a otros», confesó, la voz ligeramente temblorosa. Javier parecía contemplar sus palabras, y la tensión se volvió palpable. Mientras él se perdía en sus pensamientos, Elena aprovechó esa pausa. Recobró la decisión y la determinación que había sentido al comienzo de su encuentro. «Tal vez, entendiendo lo que nos detiene, podamos avanzar», dijo atreviéndose a dar un paso adelante. Ambos se encontraron sumidos en un silencio introspectivo, cada uno lidiando con las caras del miedo y la esperanza que llevaban dentro. Fue entonces que Elena, en un impulso casi instintivo, propuso un ejercicio. «¿Qué pasaría si compartimos algo que nos asusta de nosotros mismos? Estoy segura de que te sentirías más cómodo hablando de lo que eres capaz de enfrentar». La mirada de Javier se iluminó por un momento. El desafío lo tomó por sorpresa. «Está bien, yo empezaré», dijo. Con voz firme, expuso un conflicto interno que por mucho tiempo había estado oculto. «Siempre he tenido miedo de no ser lo suficientemente bueno, ya sea en mis relaciones o en mi carrera. Cada vez que intento dar un paso adelante, una voz en mi cabeza me detiene». Elena escuchó con atención,
sintiendo que una conexión más profunda comenzaba a florecer. Eso es exactamente lo que quiero superar. No solo para mí, sino también para nosotros. No quiero que nuestros miedos eclipsen lo que podemos ser juntos, se atrevió a decir, su voz transformándose en un susurro esperanzador. Parece que ambos luchamos con sombras similares, respondió Javier, su tono más suave. Esa revelación compartida les proporcionó un momento de alivio. Pero pronto, esa calma se vio interrumpida por una nueva inquietud. Un gesto inconsciente, una llamada perdida a lo profundo de su interior, emergió. Sintió que abrir el corazón era una puerta hacia lo desconocido, y la tensión se reposaba sobre sus hombros. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad había creado una división sutil entre ellos, y ahora debían encontrar la forma de cerrarla. El tiempo parecía avanzar con más rapidez, y la urgencia de su revelación creció en una espiral de emociones incontenibles. ¿Qué pasaría si el miedo nos aleja?, preguntó Javier, su voz marcada por una incertidumbre palpable. Elena sintió que la atmósfera se cargaba de posibilidades. Luego, con un ímpetu nuevo, ella respondió con firmeza. No vamos a permitir que eso suceda. Quiero intentar, quiero arriesgarme siempre que tú también estés dispuesto. El momento que habían creado era delicado, lleno de promesas y la elección de luchar juntos contra sus miedos. Pero la pregunta de Javier flotaba en el aire. Elena sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. ¿Estarían realmente listos para enfrentar el pasado que llevaban dentro? ¿O su nueva conexión se vería amenazada por las sombras que los acechaban? El futuro que había imaginado se tambaleaba en el precipicio, y la noche les había deparado más sorpresas. Mientras los dos se miraban, una decisión tenía que ser tomada, y la frágil conexión que comenzaba a florecer enfrentaba la prueba más significativa de su relación. En ese instante decisivo, la verdad emergía, y la revelación de sus propios miedos los llevaría a un camino que los cambiaría para siempre. Elena respiró hondo, permitiendo que el aire fresco del café la alentara a seguir adelante. La conexión que había comenzado a desarrollarse con Javier abría una puerta que nunca había imaginado. Sin embargo, sintió un golpe de realidad ante la responsabilidad que eso implicaba. Su historia, marcada por la lucha constante por la aceptación y el miedo a la insuficiencia, exigía una nueva narrativa. ¿Por qué no comenzamos a crear un espacio seguro para ser vulnerables?, propuso, encendiendo una chispa de intención. Era un punto de inflexión, una oportunidad que le ofrecía a Javier para adentrarse aún más en su mundo. En ese instante, la inseguridad de Elena chocó con la voluntad de desterrar sus propios fantasmas. Desnudemos nuestras verdades, no solo aquellos miedos que nos detienen, sino también nuestras aspiraciones, agregó, sintiendo cómo las palabras fluían con un nuevo sentido de propósito. Javier la miró, y por un momento, el silencio se transformó en un campo fértil para el diálogo. Comprendió que este reto podría no solo acercarlos, sino también obligarlos a confrontar parte de sus narrativas que los ataban a su pasado. Podríamos compartir nuestra visión de éxito, sugirió él, decidido. Como si se tratara de un lienzo en blanco, cada uno puede aportar colores y formas diferentes. Mientras él hablaba, Elena sintió cómo su corazón palpitaba al ritmo de una nueva ambición. La posibilidad de redefinir su vida profesional y personal. La idea de un lienzo, un espacio de creación, la hizo pensar en su arte, que había sido una tabla de salvación, pero había dejado de serlo debido a sus propios miedos. Mi éxito ha estado marcado por la autoexigencia. He frenado mis propias inquietudes creativas por miedo a no estar a la altura. Es hora de cambiar eso. Javier asintió, su expresión reflejando la comprensión de que ambos estaban en un viaje de autoexploración. En su interior, además de la conexión que ya empezaban a construir, también reconoció su propia inseguridad, al tratar de cumplir un ideal que había creado en su mente. He trabajado muy duro, pero siempre a la sombra de mis temores.
Tal vez es tiempo de replantear lo que significa el éxito para mí, se confesó, vulnerándose de nuevo. Las palabras de Javier resonaron con Elena, quien sintió la intensidad del momento retumbando a su alrededor. ¿Y si comenzamos esa redefinición juntos? ¿Podríamos apoyarnos, establecer metas que sean realistas y alcanzables, y celebrar cada pequeño triunfo?, sugirió. En su mente, la imagen de un viaje compartido se formaba, un camino donde su arte no solo sería un refugio, sino también un medio de expresión conjunta. Mientras elaboraban su plan, la conversación fluía, y con cada idea compartida, Elena identificaba más claramente subtemas en su propio viaje. El miedo a fracasar, la búsqueda de aprobación, y el deseo de pertenecer a un mundo donde su voz pudiera ser escuchada y su arte valorado. Pero a la vez, empezaba a vislumbrar lo que podía conseguir en un contexto más amplio, más allá del propio. A medida que avanzaba la noche, la ansiedad de la revelación mutua iba cediendo ante la emoción de un futuro nuevo y compartido. Quizás debamos empezar un diario, un registro donde dejemos constancia de nuestras metas y reflexiones. Algo que podamos revisar juntos cada cierto tiempo, propuso Javier. Elena sintió que la idea resonaba en su interior. Era una forma tangible de materializar sus aspiraciones, y, al mismo tiempo, una manera de comprobar su evolución personal en un camino que ahora parecía más claro. Sin embargo, a medida que se sumergían en esta nueva etapa de sus vidas, el eco de la pregunta de Javier perturbaba la atmósfera cargada de esperanza. ¿Qué pasará si esos miedos que admitimos hoy regresan de golpe? El camino hacia el crecimiento nunca estaba exento de obstáculos, y ambos sabían que las sombras del pasado, aunque momentáneamente silenciadas, siempre estaban al acecho. Justo cuando la tensión parecía disiparse, Elena sintió el aguijón de una inquietud inherente a toda transformación. No solo tendrían que enfrentarse a sus propios miedos, sino también a la realidad de lo que esto significaría para ellos individualmente. El momento de la verdad se acercaba, y para avanzar, debían estar dispuestos a arriesgarlo todo. ¿Estarían preparados para soportar la presión de sus propias expectativas y el peso del deseo que empezaba a florecer entre ellos? La noche había empezado a desvanecerse mientras la incertidumbre se intensificaba, y con un último atisbo de coraje, Elena supo que cualquier paso adelante requeriría un compromiso más profundo que jamás había imaginado. Elena despertó con la determinación renovada que surgía de la claridad que había alcanzado en su tiempo con Javier. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su estudio repleto de arte. Cada cuadro, un eco de su viaje personal, cada trazo un símbolo de su crecimiento. Reflexionó sobre la conversación que habían tenido la noche anterior. Javier había iluminado aspectos de su vida que había dejado en sombras, y la idea de redefinir su concepto de éxito resonaba con fuerza en su interior. Mientras preparaba su desayuno, sintió el impulso de poner en práctica el pacto que habían establecido. Crear un espacio de vulnerabilidad y apoyo mutuo. Sabía que no podía permitir que las sombras del miedo la acorralaran otra vez, y el primer paso sería escribir sus pensamientos. Al abrir su diario, el bolígrafo capturó la fluidez de sus emociones. Escribió sobre sus temores, no solo sobre el arte, sino sobre su identidad. Declaró que su objetivo era exponer su trabajo sin las ataduras de las expectativas ajenas. Bajo su pluma, observó cómo sus aspiraciones podían reflejar su esencia y también resonar en los demás. Después de unas horas de intensa escritura, decidió que era momento de invitar a Javier a su estudio. Tenía la firme intención de proseguir con la colaboración, reflexionando juntos sobre sus miedos y ambiciones. Elena sabía que la fragilidad que había compartido con él podría fortalecer su lazo. Ese vínculo no solo sería sobre el arte, sino sobre la vida misma. Cuando Javier llegó, la atmósfera era diferente. Era palpable el deseo de crear un espacio seguro para ambos. Él la recibió con una sonrisa que contenía una mezcla de complicidad y nostalgia.
Se sentaron entre los lienzos, y Elena le compartió su experiencia con el diario, mostrando su vulnerabilidad como una fortaleza. «Este es mi mapa», le explicó mostrando las páginas llenas. «Aquí están mis historias y preocupaciones, pero también mis sueños». A medida que leía fragmentos, la emoción llenaba el espacio. Javier asintió, comprendiendo la profundidad de lo que ella compartía. «Eso es valiente, Elena», comentó, su voz resonando con sinceridad. «Creo que nuestros miedos son más comunes de lo que pensamos. Estoy listo para explorar lo que hemos discutido». La luz en sus ojos daba fe de que la jornada que comenzaban no era solo profesional, sino también personal. Juntos, decidieron comenzar un proyecto conjunto. Cada uno dibujaría una representación de sus miedos y deseos, y al final, formarían una pieza unificada en un solo lienzo. Este proceso no solo bajaría sus barreras, sino que crearía un diálogo visual que podría ser liberador. A medida que trabajaban en la pieza, Elena sintió cómo sus ansias se evaporaban. El arte se convirtió en el lenguaje de sus emociones, y cada pincelada simbolizaba un paso hacia adelante. Mientras se movían por el lienzo, sus risas y murmullos se entremezclaban con la música que sonaba de fondo. La alegría que brotaba en el aire era testimonio de su crecimiento. Con el tiempo, vieron cómo sus historias individuales comenzaban a entrelazarse. Los trazos de miedo se transformaron en visiones de esperanza. Los colores oscurecidos del rechazo que alguna vez había sentido comenzaron a transformarse en matices vibrantes de conexión. La actividad se convirtió en un tipo de terapia, un ritual que desnudaba sus corazones y les permitía avanzar. Una tarde, mientras completaban la obra, Elena se percató de que habían superado el umbral de sus inseguridades. «Javier, creo que esta obra es más que esto. Es nuestra transformación», comentó, su voz llena de asombro. «Hemos dejado de lado los miedos para abrirnos a nuevas oportunidades». El rostro de Javier mostró cómo la emoción lo embargaba, al darse cuenta de lo que habían logrado juntos. «Sí, hemos creado algo poderoso, y ahora tenemos esto como símbolo de nuestra victoria sobre el miedo». Su exposición estaba programada para la semana siguiente. A medida que se acercaba la fecha, tanto Elena como Javier sentían la mezcla de nervios y expectativas. Habían decidido que no solo se trataría de exponer su arte, sino de compartir su viaje de vulnerabilidad. Esos momentos de conexión les habían permitido reconstruir su confianza. El día de la exposición, el arte resonaba en la sala, lleno de vida. Mientras la gente admiraba su obra, Elena observó el brillo en los ojos de los visitantes. La inclusión de sus historias en cada cuadro fue recibida con asombro y aceptación. El diálogo que había brotado entre ellos se volvió un eco que resonaba en otros, y Elena ya no sentía el miedo que la había consumido antes. El reconocimiento llegó, pero más importante aún, era la satisfacción interna que experimentaba. Había conquistado sus miedos, y su arte se había convertido en el puente hacia su verdadero yo. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que no solo había superado sus dudas personales, sino que había creado una comunidad alrededor de su visión. Elena sonrió, sintiendo una paz profunda que nunca había conocido. Había ganado la batalla más importante, el amor y la aceptación de sí misma. «Gracias por estar a mi lado», le susurró a Javier, su voz cargada de emoción. «Este camino ha sido transformador». El vínculo entre ellos había crecido, y el reconocimiento de su arte era solo la culminación de un viaje mucho más profundo. Habían decidido abrir sus corazones y abrazar la vulnerabilidad, y eso los había guiado hacia un futuro lleno de promesas. La noche cerró el ciclo de su exposición, dejando no solo un eco de éxito profesional, sino una claridad de propósito personal. En su viaje hacia la plenitud, Elena había aprendido que el arte no solo reside en la técnica, sino en la autenticidad de ser fiel a uno mismo. Con un futuro brillante por delante, la vida la llenaba de nuevos colores, y su corazón palpitaba fuerte, preparado para seguir creando.
Elena sabía que, aunque el camino hacia el éxito sería tumultuoso, había encontrado la clave: abrazar la vulnerabilidad y el amor genuino. Con una sonrisa en el rostro y la pasión en el corazón, había conquistado su historia y estaba lista para escribir el siguiente capítulo. ¿Quieres descubrir historias como la de Elena y Javier? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas narraciones emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias sigan llegando a todos. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz es importante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad.